Destacábamos la importancia que tiene el agua en nuestro sistema de producción de cultivos y recordábamos justamente que para tener una buena cosecha, un cultivo de los tradicionales puede necesitar entre 500 a 600 milímetros de agua durante todo su ciclo. Eso representa algo así como 5 a 7 o 6 millones de litros por hectárea que tienen que estar en el suelo. La planta va a tomar agua del suelo a través de su sistema de raíces. Entonces esto nos hace pensar que el suelo no es otra cosa que un silo de agua. Tenemos que utilizarlo para almacenarla, para que luego sea utilizada y convertida. Y entonces nos preguntamos, ¿y eso de qué depende? En primer lugar, va a depender de la profundidad y entendemos que la profundidad está en relación con la profundidad de las raíces. Una raíz de maíz, de soja, de trigo, puede superar el 1,5 metros. O sea que no es lo mismo tener un suelo profundo para almacenar agua de 1 metro o más de 1 metro que tener un piso de arado, por ejemplo, o una compactación a los 30 centímetros que me esté limitando el desarrollo de raíces, o simplemente una tosca. O sea, cuanto más profundo sea un suelo, más capacidad de almacenaje va a tener. El otro factor que condiciona la capacidad de almacenamiento de un suelo es justamente la textura, es decir, la proporción de arena, limo y arcilla, que es lo que me marca a mí si un suelo va a almacenar menos agua o más agua. Por ejemplo, un suelo de textura franca que tiene una proporción equilibrada entre arcilla, limo y arena, en 1 metro de profundidad puede almacenar alrededor de entre 300 y 330 milímetros de agua total. Uno entonces diría, bueno, me falta poco para alcanzar los 500 que necesito. Y eso no es así, lamentablemente, porque gran parte de esa agua, prácticamente la mitad o más de la mitad, queda tan retenida en el suelo que la raíz no la puede extraer. Y entonces esos 320 milímetros, lo que me queda de agua útil para la planta, y son aproximadamente unos 130 milímetros. Pero lo que es más interesante, aunque no nos guste, es que nosotros para una buena cosecha lo que necesitamos es agua fácilmente aprovechable. Y eso es aproximadamente la mitad del agua útil total. En este ejemplo serían alrededor de unos 80 milímetros. Así que fíjense que si necesitamos 500 milímetros para una buena cosecha, y yo aún haciendo un muy buen barbecho y arrancando con la máxima capacidad de almacenaje, cuento con 80, realmente yo tengo la necesidad de reabastecer el agua a medida que el cultivo me la va a ir tomando. No me queda otra entonces que me llueva o regar. Pero en el caso de la lluvia, que es el agua más barata, lo que tenemos que lograr es una altísima eficiencia de captación y de infiltración. ¿Y eso de qué depende? Justamente de la estructura que tiene un suelo. Entendamos que un suelo es un cuerpo poroso y por esos poros, por los poros más chicos, es donde se almacena el agua. Eso depende de la textura, no depende de nosotros, pero los poros más grandes, que los macroporos, dependen del manejo. ¿Por qué? Porque tiene mucha incidencia aquí la materia orgánica, que más allá de ser fuente de nutrientes, es un factor fundamental para mantener las estructuras de los suelos. Y el otro aspecto tan importante es la protección de la superficie, que es la puerta de entrada del suelo, con el uso de los rastrojos de los mismos cultivos de cosecha. Entonces, como nosotros vemos, la capacidad de infiltración y la capacidad de almacenar agua en el suelo no es otra cosa que eficiencia de almacenamiento. Está en nuestras manos a través de un manejo estratégico que es muy simple. Pasa por mantener un suelo cubierto para evitar que el agua se infiltre, no escurra, no se evapora, que esa agua que quedó almacenada sea utilizada exclusivamente en el proceso de transpiración y que sea reciclada y convertida nuevamente en más materia orgánica, más producción de grano, y eso nos permite hacer un círculo virtuoso utilizando el agua para sostener nuestro sistema de producción.